Amén. Que Dios nos bendiga a todos. En medio de las dificultades, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por dificultades, a veces nos preguntamos. Y a veces llegamos a la conclusión de que ¿por qué tengo que vivir de una manera tan miserable como a veces parece que vivimos? ¿Qué es lo que hago? Yo mismo durante un tiempo pensé también que había fracasado y no sabía qué hacer. En vez de ver que Dios ya había preparado todo, absolutamente todo, para mí. Ya Dios todo lo tenía preparado para mí. Pero estaba quejándome constantemente. No había entendido esa palabra. Durante tiempo ministré en la iglesia trabajando duro, pero es cierto que tampoco tenía paz. Pero la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, descubrí algo muy importante. Descubrí algo que Dios me reveló a través del pastor Río y nos hizo ver también cuando empezamos a recibir entrenamiento. Me di cuenta de que estaba viviendo como un esclavo. Era como un esclavo que estaba atado a Satanás, siendo engañado por el diablo, y desde ese momento pude entender muchas cosas. Y yo os bendigo en el nombre de Jesús para que hoy también vosotros podáis entender muchas cosas. ¿Qué es lo que entendimos? Que todo el mundo estaba viviendo atado por el diablo. Todo el mundo. Unos eran esclavos del pecado, del dinero, otros esclavos del éxito. Y un día, gracias a Dios, ese evangelio pudo entrar en mi corazón. Pude entenderlo y recibirlo y entendí la realidad de que el hombre nunca puede ser salvo por sí mismo. De que el ser humano, por mucho que se esfuerce, nunca por sí mismo va a alcanzar la salvación. Pude entender que continuamente el problema de Génesis 3, ese problema del pecado original, el problema de Génesis 6, con ese problema donde el hombre cayó en esa corrupción total, en ese Génesis 11 donde el hombre trata de alcanzar a Dios a través de levantar toda una pirámide, ¿no? De levantar una torre. Pude entender por qué Dios entonces tuvo que enviar a Jesucristo a este mundo y por qué entonces pude tener una respuesta clara. A partir de ese momento es cuando uno empieza a comenzar a orar y pude entender la palabra de Dios como una respuesta para mi vida. Y pude llegar a entender la palabra de Dios como una respuesta, en primer lugar, para mi propia vida. Y dejé de entender que la palabra que yo estaba recibiendo como pastor era una palabra que normalmente siempre transmitía para los demás. Yo recuerdo cuando los primeros viajes empecé a ir a Corea, empecé a recibir el entrenamiento, empezaba a escuchar mensajes, cultos, tenía mis etapas de seminario. Yo recuerdo que normalmente todas mis anotaciones, cuando iba tomando nota, tomaba apuntes de los mensajes y de las clases y tal, llegué a la conclusión y me di cuenta un día de que todo lo estaba apuntando para vosotros, que todo era para la iglesia, diciendo, no, esto es para la iglesia, esto es para los obreros, esto va a ser bueno para los líderes, esto va a ser bueno para los remanentes, esto va a ser bueno para esto y para lo otro, esto va a ser bueno para no sé qué, voy a preparar esto para luego preparar para hacer cosas, ¿no? Para los creyentes, para los miembros de iglesia. Hasta que me di cuenta y pude llegar a entender que dije, no, que la palabra que Dios me está dando es para mí. Que luego ya Dios dirá para los demás, pero que en primer lugar lo que Dios estaba haciendo era darme la palabra como una respuesta para mi propia vida, para mi vida. Que antes de querer cambiar la vida de nadie, que por cierto no se puede hacer, solo Dios puede hacerlo, primero Dios quiere cambiar tu propia vida, en este caso mi propia vida. Y Dios cambió totalmente mi propia vida. Y si nos dijeran que nos van a ingresar, ahora que estamos en épocas de crisis, si te fueran a decir, oye, mira, te voy a ingresar 1.000 euros en tu cuenta, estoy seguro que enseguida saldrías corriendo a darme el número de cuenta, ¿verdad? Y nos pondríamos muy contentos y muy felices, ¿verdad? Estaríamos, wow, me va a regalar 1.000 euros el pastor. No, pues es broma, no lo voy a regalar. ¿Verdad? No puedo dar lo que no tengo, dice la palabra, no podemos dar lo que no tenemos. Pero a que nos hubiéramos puesto muy contentos. La consecuencia o la realidad es que yo descubrí algo mucho más grande, mucho más importante que esos 1.000 euros. Mucho más grande e importante. Si entendemos esta realidad espiritual, podremos ver cómo Dios obra grandemente. Veremos algo tan grande que no se puede comparar con todo el dinero del mundo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Pude entender
el poder de Dios que se puede experimentar solo a través del nombre de Jesucristo. A partir de ese momento todas las cosas empezaron a funcionar correctamente en mi vida. Todas las cosas cambiaron. Los creyentes también iban a la iglesia, pero me di cuenta que sufrían también mucho los creyentes. Me di cuenta de que los creyentes estaban sufriendo grandemente. Y esa es la realidad que pude entender de los israelitas que vivían como esclavos en Egipto. Y pude darme cuenta del problema que estaban viviendo, viendo mi propio problema y el problema que a mi alrededor también hacía. Moisés no entendía esta realidad, no había entendido esta realidad. Dios le mandó que sacara a su pueblo de Egipto. Pero, ¿qué es lo que le contestó? Es que no voy a poder hacerlo. Es que soy falto, soy débil, soy anciano, no puedo hablar bien, qué sé yo, todas esas cosas. Pero Dios, ¿qué le dijo? Ve porque yo estaré contigo. ¿Amén? Creo que el miércoles pasado hablamos de esto, ¿verdad? No salgas si Dios no va contigo. Moisés lo entendió, porque recibió esa palabra. Ve, sal, ve al lugar donde te mando. No vas a ir solo, yo voy a estar contigo. A través de esta palabra tenemos que recibir una gran respuesta en nuestra propia vida. ¿Por qué razón? Porque hay circunstancias en que nosotros no podemos superar con nuestra fuerza ni con nuestro poder humano. Hay circunstancias en nuestra vida que nosotros no podemos controlar, que se nos escapan de nuestro control. Hay cosas que no podemos solucionar por nosotros mismos. Es más, la mayoría de las cosas que acontecen en nuestra vida, la mayoría de las cosas, no las podemos solventar por nosotros mismos. La mayoría de ellas no las podemos solucionar. En ese momento, cuando llego a ese punto donde no puedo solucionarlo, me encuentro ante mi imposibilidad o me llego a esa situación de donde digo, es imposible, es donde Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Porque lo que es imposible para el hombre es absolutamente posible para Dios. El pueblo de Israel estaba a punto de morir, pero siendo esclavos. Y con sus fuerzas no podían solucionar esta situación. No podían salir. Tenemos que tener la misma respuesta que tuvo Moisés para solucionar este problema. Tenemos que tener la misma respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Que Dios está conmigo. ¿Cuál es la respuesta que yo tengo que tener en el día de hoy? Que Dios está conmigo. Que en esa circunstancia que tú estás viviendo, en esa situación de angustia, de problema, esa situación que a lo mejor estás pensando, esto ya no lo soluciona nadie, tienes que decir que es verdad, que eso no lo va a solucionar nadie, que solo lo va a solucionar Dios que está contigo. Que nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí. Estoy seguro de que Dios te dará una nueva vida. Cuando entendemos esta palabra, cuando disfrutamos de esta palabra, Dios nos da una nueva vida. En este momento en el cual estamos teniendo el relato de Moisés, Moisés tenía 80 años, pero Dios le dio una nueva vida. Le dio una nueva vida con 80 años. ¿Hay alguien de aquí que tenga 80 años? Creo que el más cercano soy yo. Ahí estoy con Rodica, estamos ahí. ¿No? Más o menos, estamos ahí a la par. Es decir, ninguno llegamos a este planteamiento, pero Dios le dio una nueva vida. Ahora, ¿Dios qué le reveló a Moisés? ¿Qué le reveló a Moisés? Vamos a ver hoy en estas 3 etapas de la vida de Moisés. La primera etapa, a los 40 años, ¿que pasó dónde? En el palacio. Durante 40 años Moisés vivió en el palacio. No era descendiente de rey, pero vivió en un palacio, ¿verdad? Era descendiente de un esclavo, pero bueno, pudo vivir en un palacio como un descendiente del rey. Estuvo estudiando en el palacio, aprendió la cultura de los egipcios, se graduó en la universidad de los egipcios, en palacio, y por eso, por lo tanto, lo primero, y quiero hablar un poquito también para los remanentes, los jóvenes, lo primero que debemos preparar es la especialidad del mundo y la cultura de este mundo. Es decir, yo tengo que preparar mi especialidad. Tengo que ser especialista en lo que voy a hacer. Por eso es tan importante, me alegro tanto que los estudiantes que tenemos aquí, las universitarias, están sacando buenas notas. Por eso yo, sabéis, pregunto mucho a los estudiantes, ¿qué tal vais? ¿Por qué razón? No es cotilleo, no es tampoco para que las cosas te vayan bien en el día de mañana, que sí que también lo espero,
pero todo para que sea por causa del Evangelio, que tengáis vuestra especialidad en el mundo. ¿Por qué dejó el Señor que Moisés viviera durante 40 años en Egipto? Dios quería que Moisés se preparara para superar la vida de los egipcios. Y para vencer a tu enemigo tienes que conocer las armas y los argumentos que nuestros enemigos tienen en este mundo. Yo tengo que conocer el mundo aunque no seamos de este mundo. Amén. Eso es lo que dijo el Señor. No os quito del mundo, no os saco del mundo, aunque no sois de este mundo. Pero tenéis que conocer la estrategia de este mundo. Tenéis que tener la especialidad. Tenéis que ser buenos estudiantes, alcanzar vuestra especialidad para que a través del talento que Dios os dé, podéis conquistar este mundo. Amén, remanentes estudiantes. Amén. Por eso nosotros tenemos que estudiar, no con el poder del mundo, sino que tenemos que estudiar con el poder que Dios os ha dado o que nos ha dado. Estudiantes, es con el poder de Dios. Dios está contigo, te ha prometido. Sé una buena especialista en lo que estés haciendo. Sé un buen futbolista, porque Dios está contigo. Sed unas buenas traductoras cuando lleguéis a vuestras carreras y os graduéis, para que seáis y esté Dios con vosotros y seáis testimonio y seáis testigos de Cristo allá donde Dios os ponga. Los que están estudiando medicina, transmitírselo a nuestro joven que está estudiando medicina, que sea especialista, pero con el poder de Dios. Amén. Tenemos que convertir el trabajo que estamos haciendo, y yo hablo ahora en general, el trabajo que estáis haciendo tenéis que convertirlo en la mayor bendición de Dios. Y es la mayor bendición de Dios si Dios está con vosotros. Si Dios está con vosotros, ya puede ser el peor trabajo, humanamente hablando, el más humilde si queréis, pero el más glorioso si Dios está con vosotros. Amén. Ahí es donde tenemos que tener la victoria. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tienes que estudiar? ¿Por qué tenéis que hacer ese trabajo con ese planteamiento? Es por una razón sencilla, porque estamos trabajando y vivíamos para tener éxito. Antes estudiábamos ¿para qué? Para tener buenas carreras, para tener buenos trabajos, ganar mucho dinero, poder tener éxito en la vida, para que todo os vaya bien. ¿Cuántas mamás y papás han venido muchas veces a mi despacho a decirme, pastor, vamos a orar por mi hijo para que tenga una buena carrera, para que sea un buen médico, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen notario, un buen futbolista, ¿Para qué? Hombre, pues para que vivan bien, les vaya bien las cosas, porque claro que mis hijos sean felices, les vaya bien. Pues no voy a orar por eso. Hay que tener una razón mayor que eso. Eso lo hace la gente del mundo, eso lo hace cualquier madre, cualquier padre del mundo. Todos los padres desean que las cosas les vayan bien, pero nosotros tenemos una razón diferente, un modo diferente y distinto. Por eso Dios nos dice, yo estaré contigo. Tenemos que descubrir esta realidad. ¿Por qué yo tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que coger la especialidad? ¿Por qué tengo que esforzarme en hacer esa carrera o esos estudios? ¿Por qué yo tengo que aguantar en ese trabajo? El problema que había desde antes de la fundación del mundo es el problema que había en Egipto. Ese problema de Génesis 3 es el problema que tenemos hoy en día, en nuestra época, en nuestro tiempo. Los israelitas tenían ese mismo problema de Génesis 3. Por eso es necesario que nosotros tengamos la motivación correcta. Ver los problemas que el mundo tiene, ver los problemas de la sociedad que el mundo hoy está sufriendo, ver las adversidades en las cuales la sociedad hoy en día tiene. Y tenemos que darles la respuesta a través de nuestra especialidad. Moisés pudo ver el problema espiritual de Egipto. Durante 40 años se esforzó mucho. Durante 40 años viviendo en palacio, pero no pudo tener éxito, aunque tenía esa especialidad, no pudo tener éxito. Pero ocurrió un problema. Moisés descubrió algo importante. Hoy tenemos que descubrir esto tan importante. ¿Qué descubrió Moisés? Mi pueblo, que son los hebreos, el pueblo de Israel, está viviendo como esclavos. Hay una razón, que el pueblo de Dios está viviendo como en la esclavitud, que la gente en el mundo está viviendo como esclavos. Es necesario entender esta realidad. Los hijos de Dios, ¿por qué son esclavos de los no creyentes? ¿Por qué los hijos de Dios tienen que ser esclavos de los no creyentes? Moisés miró esa realidad.
y vio que los hebreos morían a manos de los egipcios como esclavos, y veía cómo las mamás tenían hijos y esos hijos se convertían en esclavos sin ninguna otra posibilidad. Y tenían un hijo, es que mi hijo va a ser un esclavo toda su vida también. Y los hijos de mis hijos también, mis nietos, van a ser esclavos también. Hay una razón para esa especialidad. Hay una razón por la cual trabajamos. Hay una razón por la cual tenemos que ser testigos de Cristo. Hay una razón. El mundo y los creyentes están en esa esclavitud. Moisés lo vio y lo entendió, pero cometió un grave error. Trató de utilizar su humanismo. Trató de utilizar su emocionalismo. Al ver cómo golpeaban a un israelita, al ver cómo lo golpeaban, lo quiso proteger. Y lo que cometió fue un delito, fue un crimen. Mató a ese hombre. Todos se enteraron y tuvo que huir. Porque había matado a un hombre. Se lanzaron contra él. Eres un asesino. ¿Cómo has podido matar a un egipcio? Y menos todavía por un esclavo, que no vale nada. Al fin y al cabo es un esclavo, se repone con otro y listo, ya está. Por esta circunstancia, a través de esta situación, terminó su etapa, terminó su vida en Egipto después de 40 años. Fue la primera etapa importante para Moisés. Significa, tenemos que preparar nuestra especialidad para superar las cosas del mundo. Tenemos que preparar nuestra especialidad, pero al final deberíamos de aferrarnos al pacto de Dios. Así fue la vida de Moisés durante 40 años, pero luego pasó otros 40 años en el desierto de Madián, esa segunda etapa de esos 40 años. Es decir, como dije el domingo a los hermanos, 40 años creyéndose que era alguien, viviendo en radio, pensaba que era alguien, para tirarse luego 40 años para ver que no era nadie, 40 años en el desierto, escondido, porque era un criminal, tuvo que salir huyendo. Y lo peor no era eso, sino lo peor era que tenía que vivir en casa de su suegro, ¿verdad, Miri? A veces hay que vivir en casa de los suegros. A veces tenemos que pasar por esa circunstancia, ¿no? Quizás a lo mejor lo peor de Moisés era eso. Tenía que vivir con sus suegros, tenía que cuidar las ovejas de sus suegros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad, Basi? Qué bueno vivir con la suegra. Dios bendiga a las suegras también, ¿eh? Dios bendiga a las suegras y a los suegros. Pero así fue la vida de Moisés en Madián. ¿Y qué aconteció allí? Moisés lo había perdido todo. Lo perdió todo. De vivir en palacio a vivir en el desierto. Pero durante 40 años Moisés aprendió a orar continuamente. Aprendió a buscar a Dios. Tenemos que tener la especialidad, remanentes. Tenemos que tener la especialidad todos. Pero también tenemos que tener la especialidad de la oración. Tenemos que orar. Moisés se preparó en Madián en todas las cosas necesarias. Los remanentes tienen que preparar bien su especialidad, aprovechar bien el tiempo, aprovecharlo ahora porque parece que no, pero el tiempo pasa rápido. Pasaréis de etapa igual que pasó Moisés. Pasó rápidamente ese tiempo porque si no, os convertiréis en esclavos también vosotros. Amén. Aprovechar bien ese tiempo porque si no vendrán faraones que querrán esclavizaros. Vendrá gente del mundo que querrá controlaros, que querrá estar por encima de vosotros. Aprovechar bien vuestra especialidad es muy importante. Moisés lo hizo, aprovechó bien su especialidad. Moisés era una persona que era muy inteligente, pero le faltaba algo. Por eso el Señor le mandó a Madián, le mandó a ese lugar y a ese desierto. Era un tiempo muy importante para Moisés, aunque Moisés no lo entendió en ese momento. Porque Dios lo estaba preparando en todas las cosas que iban a acontecer. Dios estaba preparando. Cuando Moisés tenía 80 años, y cuando llegó a esos 80 años, Dios le llamó en el monte Horeb. Ve con mi pueblo para ofrecer sacrificio de sangre, yo estaré contigo. Versículo 18. Ve a hacer sacrificio de sangre. Dios le da un pacto a Moisés. Es el pacto que tenemos que tomar nosotros en el día de hoy también. Ve a hacer ese culto, ves a hacer ese sacrificio, yo estaré con vosotros. Lo más sorprendente, ¿sabéis lo que es?
que este pacto ya seguramente Moisés lo había escuchado anteriormente. Posiblemente este pacto de la sangre era algo muy normal que las mamás enseñaran a sus hijos desde pequeño. Muy probable que su madre, que había ido a palacio a cuidarle, a amamantarle, ya conocéis la historia, posiblemente la mamá, mientras que le estaba dando de comer y amamantando y luego dando alimento, probablemente le estaba hablando del sacrificio de la sangre. Si vemos el capítulo 2, veremos que su madre lo crió con esta realidad. Todo el capítulo 2 está hablando de eso. Cuando Moisés tenía 80 años, Dios le reveló nuevamente este pacto. Hay que salir. Significaba que durante esos 300 años o 400 años de esclavitud se había perdido el pacto de Dios. Significa que se había perdido el dar culto a Dios. Se había perdido el sacrificio de la sangre. Gracias a esto, yo pude ver algo muy importante. A través de esto, yo he visto algo muy relevante en el día de hoy. El pacto del Evangelio siempre se cumple. Puede pasar tiempo, pueden pasar años, 80 años en este caso, pero vemos que el pacto de Dios siempre se cumple. Que la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra que vamos a aferrarnos en el día de hoy se cumple absolutamente si nos aferramos a ella. Si nos aferramos a este pacto se cumple. Hacía 80 años que Moisés escuchó esta palabra, que escuchó este pacto a través de su madre. Ve ya el sacrificio de sangre y vemos que esa palabra se cumplió. Por eso empezó un tiempo en la vida de Moisés y a través del pueblo de Israel. Comenzó un tiempo de restauración. Porque ir con el pueblo a ofrecer sacrificios significaba precisamente eso, restaurar el evangelio que se había perdido. Era el tiempo de la restauración de la sangre de Cristo. Era el tiempo de la restauración, de ver y demostrar al pueblo que solo a través de la sangre es que puedes tener libertad. Es el mensaje que hoy estamos también tomando y el pacto que estamos asumiendo. Solo a través de la sangre de Cristo nosotros podemos ser libres. Es ese pacto que se está cumpliendo. Cuando Moisés tenía 80 años empezó esta obra. Es necesario que puedas experimentar esta obra del pacto de Cristo también en vuestras vidas. Empezar a experimentarla en vuestros estudios, en vuestros trabajos, allá donde estéis. Experimentar la sangre de Cristo en vuestras vidas. Por eso entendió esta palabra, salva a los israelitas, ve con ellos, ofrece sacrificio de sangre. Fue dado este pacto a Moisés cuando tenía 80 años. 80 años. A partir de ahora dice, tienes que conquistar la cultura de la oscuridad. A partir de ahora tienes que conquistar la cultura de Egipto. Esas 10 plagas, las 9 primeras, ¿qué eran sino quebrantar los dioses, la cultura de Egipto? La obra de la oscuridad del diablo que tenía entenebrecido todo Egipto era quebrantar ese poder. Es experimentar el sacrificio de la sangre y ver cómo se doblega todo principado y potestad. Es más, dijo, es el único método, el único método para bloquear los desastres del mundo. Es restaura a los israelitas, restaura la misión mundial, restaura la evangelización, restaura la conquista de Canaán, que es nuestra evangelización mundial. Es esa evangelización del mundo. Restáurala. Se está refiriendo a esto. Tenemos que restaurar esta palabra. Tenemos que restaurar en nuestra vida de saber que solo a través del sacrificio de la sangre de Cristo se pueden parar los desastres del mundo. No es a través de la política, ni de la ciencia, ni de la economía, ni de la tecnología. Es solamente a través del pacto de la sangre de Jesucristo. El hombre no puede ser salvo si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otra manera, no hay otra forma. Se aferró a este pacto y pudo ver un nuevo camino para su vida. Pudo ver que a los 80 años Dios le estaba concediendo una nueva vida. Había vivido 2 vidas de 40 años cada una. Y Dios le dice, aún te queda una tercera vida. Como les dije a los hermanos el miércoles, ¿la tercera vida para qué? Para demostrar que Dios utiliza a un don nadie para hacer su obra. ¿Cuántos don nadies hay aquí?
Aquí creo que hay mucho don nadie, ¿verdad? No somos nadie en este mundo. Prácticamente pasamos inadvertidos para todo el mundo, menos para Dios, que nos ha dado su pacto. Moisés desde entonces ya no fue como antes, totalmente distinto. El Señor le dijo, ¿qué es lo que tiene? No tengo nada, solamente tengo un bastón. No importa, con ese bastón el poder de Dios se manifestó en todas las maravillas en el camino y en la vida de Moisés. Con un simple bastón que no era nada, bastón para sujetarse, para andar, para poder caminar. Con 80 años ya, hace falta un bastoncito, ¿no? Con eso Dios va a manifestar su poder. Durante 40 años en el palacio, vamos a verlo de otra manera, no nos vamos a quedar con el primer pensamiento solo. 40 años en el palacio, ¿para qué? Preparó la especialidad. Amén. Remanentes. 40 años preparó su especialidad. 40 años, ¿para qué? Para restaurar el poder espiritual. Restaurar el poder de Dios en vuestra vida. Tercera etapa. Durante 40 años en el desierto, Dios preparó, a través de Moisés, preparó la misión. Os bendigo para que preparéis la misión, que podáis empezar una nueva vida preparando la misión. Al terminar el tiempo en Madián, con el poder de Dios, tenía que recuperar esa misión en el desierto. Sin darnos cuenta, podemos, a veces los creyentes, sin darnos cuenta, perdemos muchas cosas. Por eso, en el día de hoy tenemos que tomar una determinación. Pudo salir de Egipto y pudo ir a Canaán. Era el plan de Dios. Sal de Egipto, tienes que entrar en Canaán. Todos los obreros, los bendigo, los remanentes, porque tenemos que tener esta respuesta en nuestra vida. Salir de Egipto, pero dirigirnos a nuestro Canaán. Recuperar nuestra misión y comisión. Habían visto, estos hombres habían visto lo que pasaba en Egipto, pero no pudieron ver lo que vio Moisés en el monte Horeb. Todos se quedaron abajo, no lo pudieron ver. Con el pacto tenemos que superar toda la cultura de Egipto. Con ese pacto que vio Moisés, lo que nos está diciendo, con este pacto tenemos que superar la cultura de este mundo, el poder de este mundo. Yo sé que este mundo, los reyes de este mundo, los faraones de este mundo, al igual que el faraón en la antigüedad vio a los hebreos, los menospreció, los humilló. ¿Quiénes son estos? Esclavos. Se atreven a venir delante de mí. Yo sé que en este mundo, en esta época y en esta sociedad, también a los creyentes se nos menosprecia mucho. Se nos ridiculiza muchas veces. Se nos hace burla en muchos casos. En los institutos, en los colegios seguramente habréis podido comprobar esto. Se ríen, se burlan, todo este tipo de cosas. Pero lo que están viendo es que no tenemos poder o somos débiles, y es posible que así sea, desde la perspectiva del poder del mundo, pero no desde el poder espiritual de Dios. Y tenemos que ver el poder espiritual, y tenemos que ver la realidad espiritual, y no quedarnos solamente con el poder que este mundo nos pone como, digamos, como límite. El poder del mundo que tiene que ver con el dinero, la posición, el éxito. Ser un influencer, que ahora mismo son los que están ahí. Ese es el poder del mundo. Quizás a lo mejor con el poder del mundo somos débiles, pero tengo que verlo a través del poder espiritual. Y con el poder de Dios, entonces, recuperar la misión que Dios nos ha dado. Recuperémosla. Tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Ver esta misión que Dios nos ha dado de superar esta cultura en la cual estamos, no con el poder del mundo, sino con el poder de Dios. A partir de hoy, tenemos que recuperar el poder espiritual de Madián. Tenemos que recuperar el poder espiritual. Y también tenemos que restaurar la comisión que Dios le dio a Moisés en el monte Horeb. Saca a mi pueblo, dar culto, restaura el evangelio, restaura el poder y conquistar Canaán. Conquistar este mundo. El problema que tenía Moisés era este, que había perdido toda la bendición de Dios. Ese era el problema. Los creyentes, sin saber esto,
van a las iglesias sin saber y entender esta palabra. Los salvos son hijos de Dios y tienen que evangelizar el mundo. Por eso tenemos que ir a la iglesia. Por eso es que tenemos que coger la palabra. Por eso es que tenemos que recuperar la fuerza y el poder. No es simplemente ir a la iglesia porque ir a la iglesia, sino tenemos que tomar esa fuerza y este poder de Madián para poder conquistar nuestro Canaán, poder conquistar el mundo. Los judíos tenían el evangelio, es el pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué pasaba? Que no lo compartían. Se lo quedaron para sí mismos. Somos el pueblo de la elección de Dios. Somos el pueblo escogido. Por eso fracasaban. Por eso tuvieron que caer en esclavitud. Por eso cayeron luego bajo Babilonia. Por eso cayeron en la colonización de Roma. Por eso hoy en día en muchas iglesias se habla de cosas extrañas. Por eso en muchas iglesias se hacen cosas innecesarias. Por eso en muchas iglesias se pelean. Por eso en muchas iglesias ocurren los acontecimientos tan extraños, digámoslo así. Todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto fue atrapado por Satanás y fueron esclavos. Dios nos permite el sufrimiento a veces para que podamos experimentar su poder. A veces Dios tiene que permitir que pasemos por circunstancias como esta para que restauremos el evangelio. A veces Dios tiene que permitir que haya pandemias para que el pueblo de Dios abra sus ojos espirituales y vea que tenemos una misión, que tenemos la comisión. Al hacer el sacrificio del pacto de la sangre podemos salir de Egipto. Con esta comisión tenemos que salvar a la gente. La gente que está sufriendo, que está con pánico, con miedo por la COVID-19. Ahora tienen miedo de la COVID-19 y de la vacuna AstraZeneca. Tienen miedo porque ¿qué va a pasar con una cosa o con otra? Tanta inseguridad. Solo a través de la sangre de Cristo puedes ser libre de esto. Solo a través de la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Dios preparó esta bendición para Moisés y entonces le dijo: yo soy Jehová, ve y di a los israelitas, yo soy, me envió a vosotros. También di a Faraón: Jehová dice que dejes ir a su pueblo, estoy contigo con mi mano poderosa. Con esta misma poder o con esta misma palabra tenemos que solucionar nuestros problemas y los problemas de este mundo. Con esta misma palabra. Mientras no preparemos nuestra especialidad, jóvenes remanentes, mientras no preparemos nuestra especialidad, seremos esclavos. Si no preparamos nuestra especialidad, seremos esclavos. Por eso muchas personas se quejan en los trabajos: es que me tratan como esclavo. No, te tratan como lo que eres, un esclavo. Porque a veces nos convertimos en esclavos. Tenemos que librarnos de esta realidad. No tenemos que hacer las cosas por nuestras fuerzas. Por eso Moisés, orando durante 40 años, pudo recuperar todo en Madián. Lo pudo recuperar todo. De la misma manera, tenemos que recuperar el poder espiritual. Tenemos que recuperar el poder espiritual. Apenas estamos comenzando una nueva vida. Apenas estamos comenzando en esta nueva vida. Aún todavía tenemos que estar recuperando nuestra fuerza espiritual. Aún todavía nos vemos y nos vemos reflejados en el desierto, donde Moisés solo tenía un bastón, pero donde iba se manifestaban las obras de Dios. Donde iba, las obras de Dios se manifestaban. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que donde vayáis se manifiesten las obras de Dios. Pastor, no tengo nada. ¿No tendrás, aunque sea un trozo palo? ¿Un bastón? ¿No tendrás algo? Ah, eso sí lo tengo. Con eso Dios obrará milagros. Soy muy poquita cosa. Dios está contigo. Que podamos tomar esta determinación y comenzar de nuevo. Amén. Moisés tuvo 3 etapas en su vida, las que hemos visto. Dios nos quiere revelar algo muy importante a través de su vida. Tenemos que recuperar estas bendiciones. Tenemos que preparar nuestra mejor especialidad a través de la oración. También, siendo personas de oración, tenemos que recuperar el poder espiritual, como Moisés hizo en Madián,
Y como Moisés en el desierto, el resto de nuestras vidas, tenemos que seguir el camino para levantar los discípulos. Que este sea nuestro modus operandi en nuestra vida. Y recordar que la palabra de Dios, el pacto de Dios, siempre se cumple. Hace 4000 años y el día de hoy se sigue cumpliendo exactamente lo mismo. La palabra de Dios es igual ayer, hoy y por los siglos. Amén. Que Dios nos levante en el nombre de Jesucristo.